Hola y bienvenidos a Parálisis Cerebral Infantil, entendiendo y cambiando miradas. Antes de empezar, queríamos recordaros que esta conversación y todos nuestros episodios están disponibles en el canal El Agujero del Hobbit, en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Gracias por acompañarnos donde sea que nos escuchéis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema del que se habla poco, y cuando se hace, suele ser desde el desconocimiento. Las relaciones íntimas, el amor y la parálisis cerebral. Existen muchos mitos que generan miedo y distancia, y nuestro objetivo hoy es usar información clara y veraz para derribarlos. Exacto. Son conversaciones que pueden ser incómodas para algunos, pero son absolutamente necesarias, porque detrás de la desinformación hay personas reales, con deseos, sentimientos y el derecho a vivir relaciones plenas y sanas. Hoy vamos a separar los hechos de la ficción. Perfecto, pues vayamos al grano. Vamos a empezar con la que quizás es la pregunta más directa y basada en el miedo, una que muchas personas se hacen en silencio. Pregunta clave número 1. ¿Puedo contagiarme de parálisis cerebral por tener relaciones sexuales con una persona que la tiene? La respuesta es un no rotundo y categórico. Es biológicamente imposible. Esta preocupación, aunque la podamos entender por la falta de información, nace de una confusión fundamental. La parálisis cerebral no es una enfermedad infecciosa, no es como un virus o una bacteria que se pueda transmitir a través del contacto físico o sexual. ¿Podrías explicarnos la diferencia clave para que quede meridianamente claro? Por supuesto, la parálisis cerebral es un trastorno neurológico. Esto significa que es el resultado de un daño o una malformación en el cerebro que ocurre antes, durante o muy poco después del nacimiento. No está causada por ningún agente infeccioso que se pueda propagar de una persona a otra. En resumen, no se puede atrapar ni contagiar de ninguna manera. Puedes tener una relación íntima y de contacto físico completo con una persona con parálisis cerebral sin ningún tipo de riesgo de desarrollar la condición. Clarísimo. El miedo al contagio queda totalmente desmentido. Ahora vamos con la segunda gran preocupación, que mira hacia el futuro y la planificación familiar. Pregunta clave número 2. Si mi pareja tiene parálisis cerebral y tenemos un hijo, ¿nacerá también con la condición? Esta es otra pregunta muy importante, y la respuesta debería tranquilizar a muchas familias. Es extremadamente improbable que eso ocurra. La parálisis cerebral no se considera una enfermedad hereditaria en el sentido tradicional de la palabra. O sea que una persona con parálisis cerebral no tiene una probabilidad mayor de tener un hijo con la misma condición que cualquier otra persona. Exactamente. De hecho, la ciencia nos dice que la mayoría de los casos de parálisis cerebral, entre el 70 y el 80%, se deben a factores no genéticos. Hablamos de cosas como infecciones durante el embarazo, prematuridad o falta de oxígeno durante el parto. Pero el documento menciona que en un pequeño porcentaje de casos sí puede haber un componente genético. ¿Cómo funciona eso? Es una excelente puntualización. Investigaciones recientes sugieren que hasta un 30% de los casos pueden tener algún factor genético, pero esto no es lo mismo que una herencia directa. A menudo se trata de mutaciones de novo, que son mutaciones genéticas que aparecen por primera vez en el niño y que no estaban presentes en los padres. Otras veces, ciertos genes pueden crear una ligera vulnerabilidad, pero por sí solos no garantizan que la condición se transmita. Necesitan combinarse con otros factores de riesgo. Entonces, para cualquier pareja que quiera una evaluación personalizada, la recomendación sería consultar con un consejero genético. Ellos pueden ofrecer una visión clara y personalizada, pero el mensaje fundamental es que el miedo a una transmisión garantizada de padres a hijos es completamente infundado. Ahora que hemos derribado estos dos grandes mitos, me gustaría que cambiáramos el enfoque. Hablemos de construir relaciones sanas basadas en el respeto. Absolutamente. Porque las personas con parálisis cerebral tienen los mismos deseos y necesidades de intimidad que cualquier otra persona. Los estudios confirman que los adultos con esta condición tienen impulsos sexuales normales y el deseo de construir relaciones plenas y sanas. No son seres asexuales. Hay una cita en el documento que me pareció muy poderosa. La decía una persona con parálisis cerebral. Las personas con PC son seres sexuales también,
y merecen iguales derechos y oportunidades para tener control, opciones y acceso a su sexualidad. Esa cita lo resume todo. La discapacidad no define la capacidad de una persona para amar, ser amada o construir una vida en pareja. Se trata de ver a la persona más allá de su condición. Y para eso, la comunicación abierta en la pareja es la herramienta más importante, especialmente cuando uno de los miembros tiene una discapacidad. Entonces, para concluir, ¿cuáles son los 2 mensajes clave que nuestra audiencia debe llevarse hoy? Son claros e inequívocos. Primero, la parálisis cerebral no es contagiosa. Y segundo, no es, en el sentido tradicional, hereditaria. No puedes contagiarte por contacto sexual y tener una pareja con parálisis cerebral no significa que tus hijos vayan a nacer con ella. Estos mitos no tienen base científica. Es hora de que como sociedad superemos estos estigmas. El conocimiento es poder, y con información precisa podemos construir relaciones basadas en el respeto, el amor y la comprensión mutua. Exacto. En lugar del miedo y la desinformación. Como siempre, queremos recordar que esta información tiene fines educativos y no sustituye el consejo médico profesional. Si tienes dudas personales, consulta siempre con un profesional de la salud. Y con este mensaje de esperanza y claridad, terminamos nuestro episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Gracias a todos. Y antes de despedirnos del todo, queremos compartir algo muy especial. ¡Hey! Algo está a punto de llegar para revolucionar la información de Castilla-La Mancha. Es un nuevo medio que os contará la actualidad y mucho más con acento de aquí. Os animamos a que lo sigáis en todas sus redes sociales para no perderos nada. Buscadlos como Ey Calma, deletreado EYCLM, en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y LinkedIn. Os dejaremos todos los enlaces en las notas del episodio. Ahora sí, no olvidéis seguirnos en El Agujero del Hobbit en YouTube, Spotify y Apple Podcast para no perderos ninguna de nuestras conversaciones. ¡Hasta la próxima!